Ya lo has cerrado la puerta de afuera, ¿no? Sí. Ya está con micrófono. Sí. Ya. Chicos, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo les ha ido en su vacunación? Bien, doctor. ¿Han hecho algo o se han hecho vacunar? Bueno, continuando con los temas que el programa nos ha fijado, hoy vamos a ver lo que es el absceso piógeno. Ayer hemos visto el absceso amediano, esa chingadera que es tan chiquito y causa tanto estrago. Entonces, el hígado es la víscera que es más afectada. ¿Por qué razón? Porque sencillamente toda la sangre, todo lo que circula por el intestino, todo lo que absorbe, va directamente al hígado. Entonces, es el hígado que es el filtro, es el que detiene todo, el que recibe en primera instancia todo el retorno sanguíneo, todo el material nutritivo, pues tiene que depositarse en el hígado. Entonces, los abscesos piógenos es el otro tema que vamos a revisar. Aquí, bueno, el absceso hepático, el piógeno, o como ustedes quieran llamarle, o simplemente el absceso hepático, se define como una colección de contenido purulento dentro del parénquima hepático. Esto es causado por la invasión y multiplicación de microorganismos que van a producir necrosis tisular. Entonces, el material purulento simplemente es producto de glóbulos blancos que han caído en combate, tejido necrótico y otras células más, pero células no viables, células, una mayoría de los neutrófilos, los polimorfonucleares o los macrófagos. La etiología de esto, ayer hablamos 3 etiologías. Uno, parasitaria, el amediano. Otro, el bacteriano. Y el otro, el micótico. Aquí hay otra cosita más que hay que agregar. La mixta, la sobreinfección piógena de un absceso parasitario, sobre todo cuando este absceso amediano sea drenado de manera espontánea. Entonces, eso ya contaminado y va a haber una infección, ya no solamente por amebas, sino también por bacterias. Entonces, esto es lo que nos va también, hay que esperar. No siempre es absceso amediano desde que aparece hasta el final. No siempre es piógeno. Bueno, el piógeno no va a cambiar, pero puede tener otro factor que se agregue. Entonces, el absceso piógeno es meramente bacteriano. Son las enterobacterias que nos van a dar abscesos múltiples o puede haber abscesos únicos. La característica del absceso bacteriano es de que estos son múltiples, más de uno. Excepcionalmente es raro que sea uno. En cambio el amediano, pues más frecuente es que sea uno y de buen tamaño. El contenido de aquí es purulento, franco. No es como en el amediano. En el amediano no hay pus, es un contenido achocolatado. Es tejido necrosado y con glóbulos blancos. Aquí es francamente purulento. Tampoco hay bichos en el amediano, pero en el borde del absceso, en la pared del absceso, sí están localizados los bichos. Aquí en esto, pues puede haber bacterias. De hecho, vamos a tomar, si tomamos una muestra, lo primero que hay que hacer es un cultivo. La transmisión es directa del tracto biliar. Una colangitis, un piocolecisto, bueno, y hay absceso, y hay bacterias, y hay infección bacteriana. Va a ir
el primer lugar en anidar va a ser el hígado. Esto puede ser por contigüidad o por drenaje directo, por vía hematógena. Entonces, a través de la vena porta. La porta se forma, hemos dicho, por la unión de la vena esplénica, la mesentérica inferior y juntamente con la superior. Este absceso puede ser o puede tener mortalidad. El absceso a mediano hemos dicho que si no está complicado, pues es raro la muerte, no más del 1%, pero aquí es ya considerable el porcentaje de la muerte. Cuando tenemos infección bacteriana, debemos recordar algo que es muy importante. Las bacterias se clasifican en gram positivos, en gram negativos y anaerobios. Entonces nosotros tenemos que saber dónde están las bacterias gram negativas o empezando por las gram positivas, dónde se localizan. Las bacterias gram positivas jóvenes están localizadas sobre la piel, en la piel de todo el cuerpo. O sea que está por fuera. Las bacterias gram negativas están localizadas por debajo de la piel. Entonces, las anaerobias, pues, eso está en el medio ambiente, sobre todo en los lugares por donde transitamos. O en el cuerpo, pues, también en ciertos lugares, todo el colon, sobre todo. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Nos sirve para un recordatorio simplemente. Miren, ¿para qué nos sirve esto? Simplemente nos sirve para hacer o iniciar el tratamiento. ¿Cómo vamos a saber qué bacterias están? Si tenemos un absceso hepático, bacteriano, o piógeno, como quieran llamar. ¿Cuáles son las bacterias que van a pulular, que van a predominar ahí? ¿Serán las gram positivas? ¿Serán las gram negativas? Hemos dicho que las gram positivas están en un alto porcentaje en la piel del cuerpo. Por debajo de la piel están las bacterias gram negativas. Entonces, un absceso de estos va a ser producido seguramente por gérmenes gram negativos o por anaerobios. Gram positivos va a ser excepcional, va a ser rarísimo. Entonces, unos ejemplos de las bacterias gram negativas, aquí tenemos. E. coli es el más frecuente. E. coli, ¿dónde no está? En el tracto digestivo, en el tracto urinario. ¿Dónde chingados? En el tracto biliar. ¿Dónde chingados no está? En el 20%. Y así va bajando. Entre los gram positivos, el más representativo es el estafilococo mille o el estafilococo aureus. Ese está en la piel, es el que más abunda. Cuando uno se hace una herida en la piel, bueno, este germen, esta bacteria invade y contamina, porque estamos en su límite, en su territorio, estamos metiendo bajo la piel, de la piel. En cambio, E. coli, pues ya está adentro, porque está debajo de la piel. Cuando hay un absceso hepático mediano, no hay herida superficial. Toda la infección viene de adentro, del tubo digestivo, del tracto urinario, de la vía biliar. De ahí viene. Entonces, entre los anaerobios, el bacteroides. Entonces, y así, estos son ejemplos de bacterias anaerobias, de bacterias gram positivas y gram negativas. Pero no siempre esto es lo que se ve, no siempre esto es lo que vas a encontrar en el orden que te están diciendo. En una gran mayoría, pues vas a encontrar E. coli, pero el porcentaje va a ser mucho más alto. Puedes encontrar eso o puedes encontrar
por decir el Proteus. Entonces, esto se determina con el cultivo, ya sea del absceso o haciendo un hemocultivo para identificar el germen que estamos tratando o que nos está causando el problema en el paciente. Entonces, con el cultivo y el antibiograma vamos a tener el nombre y el apellido de la bacteria. Vamos a saber si es gram positivo o gram negativo, porque esto de decir gram positivo o gram negativo no es deporte, también nos sirve para elegir el medicamento. No importa el nombre, todos los gram negativos van a responder, empezando de la E. coli, del estafilococo, a medicamentos antibióticos que son sensibles desde la penicilina, la ampicilina, la amoxicilina, hasta las cefalosporinas. Solo a gram negativos, las cefalosporinas de última generación, le pegan a los gérmenes gram positivos y gram negativos, a los dos. Las cefalosporinas de tercera generación, como ser la cefotaxima, la ceftazidima, también le pega a algunos anaerobios. Ahora, las de cuarta generación, pues mucho mejor todavía. Para eso nos sirve conocer si el germen es gram positivo o gram negativo, para elegir. Para los gram negativos jóvenes, ¿qué medicamento? Los aminoglucósidos, los derivados de los primos de la ciprofloxacina, la gentamicina. Entonces, esas cosas debemos saber para elegir. Para los anaerobios, el metronidazol, el imipenem, que son los últimos. ¿Cuáles son las vías de diseminación o cómo llega estas bacterias al hígado? Por la vía biliar es la más frecuente. Cuadros de colangitis, cuadros de colecistitis complicada. Bueno, esto por vecindad o por contigüidad. Hemos dicho que la vía biliar tiene comunicación de adentro hacia afuera y de fuera hacia adentro también por ende, aunque la bilis fluye de adentro hacia afuera, pero las bacterias van a ir en sentido contrario de manera ascendente. La vía biliar es básicamente el más frecuente, el 40%. ¿Esto qué es lo que va a pasar? Una colangitis, que es una infección bacteriana de la vía biliar extrahepática, secundario a una obstrucción, un cálculo que se ha enclavado o está obstruyendo la vía biliar. Se va a sobreinfectar y tenemos una colangitis. Esa colangitis va a ser ascendente, va a llegar al hígado, y en el hígado nos va a causar esto que estamos revisando ahora. Si es que esto progresa y persiste y no se resuelve, jóvenes, este paciente va a hacer sepsis. No se olviden que en el hígado, pues, la sangre llega y por otros caminos, otros vasos, sale. Entonces, si esto persiste, la posibilidad de tener un foco séptico es alto o un choque séptico es alto. Y si es que esto progresa, podemos tener, por el asunto de la bilis que no se ha drenado y persiste con el cuadro infeccioso, una encefalopatía hepática. Entonces, el problema séptico es bastante serio, no es fácil de decir, fácil se habla, pero hay que obrar y hay que actuar de inmediato. Entonces, la otra vía es por vía hematógena, a través de la sangre por la vena porta. Entonces, cuando hay contacto del foco infeccioso primario, esa bacteria puede llegar al hígado. Solo necesitamos una bacteria, nada más. Esto, con ese unito, ese hace su trabajo.
Y en el hígado pues tiene la materia prima que necesita. Y es en pocas horas ya que hay compromiso del estado general del paciente. Por eso es que cuando hay, por ejemplo, una colangitis o hay un diagnóstico de sospecha de una colangitis, eso es una cirugía, pero volando. Hay que descomprimir la vía biliar porque el paciente está en riesgo su vida. No es tanto por la descompresión, sino por la bacteria. La colangitis está causando una bacteria o dos bacterias. Y esto va a ser abscesos hepáticos. Y el tratamiento de los abscesos hepáticos es diferente. A veces es más tardado. Otros en los cuales la causa no se conoce. Es también un otro porcentaje. Por contigüedad. Esto, por ejemplo, la vía biliar. ¿Por qué? Porque hay comunicación. De entrada o salida es un conducto que comunica el interior del hígado con el intestino. Entonces, ese es un ejemplo de esto. Ahora, las otras lesiones que aquí mencionamos, las lesiones penetrantes, no tanto las contusas jóvenes, las penetrantes son las más peligrosas. ¿Por qué? Porque le han medido el aceite. ¿Con qué? Con cuchillo, que es lo más común. En otros lados utilizan bastante el picahielos. Es una especie de cuchillo, pero pura punta, nada más. Y es duro. Y los asaltantes siempre caminan con eso en otros lados. Aquí todavía es cuchillito y eso. Ahora, por vía linfática, infecciones o abscesos localizados, secundario, por ejemplo, a un divertículo que se ha perforado en el colon. Se ha abscedado, se ha hecho un absceso localizado, el peritoneo protege eso, pero por vía linfática puede llegar hacia el hilio, hacia los ganglios del hilio. Y por ahí, pues, también esto va a acceder, va a entrar al hígado. No es lo más frecuente, pero también es otra vía. Entonces, el hígado está en comunicación de arriba hacia abajo con la vía biliar, y de abajo, lo normal, el camino es de arriba hacia abajo. La bilis drena del hígado al intestino. De abajo hacia arriba a través de la vena porta, la sangre, que drena el intestino grueso al intestino delgado. Asciende. Y ahí filtra, ahí deposita. Otros vasos recogen esta sangre y asciende y suben por la vena cava. Entonces el hígado es un blanco perfecto para esta cuestión. Este es el más común de los abscesos viscerales, el hígado. Esto afecta a hombres y mujeres, sobre todo de mayor edad. Pero hay factores que agravan, que facilitan, que hacen que la infección pues progrese o sea de un tránsito más corto, más virulento aparentemente. Entre estos factores de riesgo está la diabetes, enfermedades que afectan el hígado o la vía biliar o una pancreatitis. Todavía esto de los trasplantes jóvenes no estamos en condiciones de decir, de afirmar, pero en otras sociedades donde se hace trasplante de hígado se utiliza inmunosupresores, medicamentos, que bajan la inmunidad para no ocasionar rechazo al segmento de hígado trasplantado. Estos pacientes pues no tienen defensas. Entonces todos estos hacen que los factores de riesgo sean de trascendencia. Naturalmente aquí también va a depender de la virulencia de la bacteria, de la magnitud de la infección y del estado inmunológico de la persona, del estado nutricional de la persona. Entonces un paciente desnutrido no tiene defensas. Un paciente inmunocomprometido
que tiene un SIDA o que tiene una tuberculosis, no tiene defensas. Fácilmente va a ser un absceso. Entonces, su mortalidad, jóvenes, aquí está benevolente, 5 al 30%. Esto puede subir hasta el 40%, jóvenes, si es que no se hace un tratamiento rápido y oportuno. No es como el absceso mediano. El absceso mediano te va a dar tiempo para esperarte. Esto no, la mortalidad es mayor. ¿Cuál es la clínica? ¿Cuál es el comportamiento clínico de los pacientes que tienen esto? Los pacientes van a tener fiebre, calofríos. El paciente tiene frío, pero está ardiendo en fiebre. Va a tener una diaforesis, pero continua. El paciente está sudando. Náuseas, vómitos. Por el asunto de la fiebre, por las ganas de vomitar, las náuseas, el paciente no quiere comer, rechaza. Entonces, va a haber rápidamente un compromiso del Estado general en esto. Este es todavía más catabólico. Pero el dolor se puede presentar, pero como un evento tardío, va a depender del tamaño, de la magnitud de la colección. Si esta colección son varios y son pequeños, bueno, probablemente no va a haber dolor. Pero cuando duele el hígado, simplemente cuando la cápsula de Gleason se estira, se expande, ahí es donde el paciente va a sentir dolor. Mientras esto no ocurra, el paciente no va a tener dolor. Entonces, ¿cuándo se va a estirar? Cuando hay hepatomegalia. O cuando el compromiso de estas colecciones sean de tamaño considerable y aparentemente aumentan el tamaño del hígado y estiran la cápsula de Gleason. Ahí el paciente va a tener dolor. Entonces, en la mitad de los pacientes a la palpación va a haber sensibilidad. El paciente se va a quejar de dolor. ¿Cómo hacemos? ¿Qué exámenes pedimos a estos pacientes? Un hemograma básico. ¿Qué esperamos ver en el hemograma? Una leucocitosis, pero de magnitud considerable. Esto no ha llevado, como en el absceso mediano, 2 semanas o 20 días antes, con cuadros diarreicos, con fiebre, con vómitos. No, aquí son 2, 3 días. El paciente está con fiebre y bueno, hay que hacerle el primero, un hemograma. Los leucos elevados. Puede haber anemia. El cultivo no siempre es positivo, jóvenes. El hemocultivo no es al 100%. Aquí nos muestra que es un poquito menos de la mitad. Lo que sí se va a verse, la fosfatasa alcalina. Aquí hay una afectación precisa en el hígado. Y esto se va a traducir con la fosfatasa alcalina elevada. Entonces, no esperemos que las bilirrubinas estén elevadas, no vale un pepino ahí. Tenemos que pedir todas las pruebas de función hepática, bilirrubina, transaminasas, que las transaminasas pueden estar elevaditas, pero no es diagnóstico categórico de un absceso. Las bilirrubinas, podemos tenerlas elevadas, pero estamos hablando de un absceso. No es la vía biliar que está obstruida para que se eleve la directa. Entonces estamos hablando de un absceso, una patología médica. En estos lo que esperaríamos elevación es la bilirrubina indirecta, no la directa.
Entonces, tenemos que pedir el TP para ver la función del hígado. Entonces, esos son los laboratorios que hay que hacer, jóvenes, rápidamente. La otra cuestión entre los exámenes imagenológicos, una radiografía. Entonces, la placa de tórax, jóvenes, y uno de abdomen. La de tórax, sobre todo de pie, para ver, para valorar los niveles de los diafragmas, si hay sospecha de una patología hepática. Entonces, lo primero es una radiografía de tórax, de pie, y una de abdomen. En estos, a veces hay sorpresas. A veces la placa ya nos hace el diagnóstico. Pero debemos cumplir. Aunque si no tienes el diagnóstico, igual tienes que hacer. Un estudio que también es rápido, que no cuesta mucho y es muy seguro, la ecografía. Entonces, la ecografía nos va a reportar imágenes hipoecogénicas. Puede ser única, puede ser varios. Pero ya desde el momento que nos está diciendo imagen hipoecogénica, ya estamos sospechando de una colección. Aquí tenemos que relacionar con la clínica que el paciente refiere para sospechar de un absceso bacteriano. Hay complicaciones al pulmón, a la cavidad abdominal y a otros sitios. Las pleuritis, dolor por inflamación a nivel del tórax, o un derrame pleural en el lado derecho, jóvenes, por reacción inflamatoria local. Tienes la patología en el hígado, está inflamado, está tensión, está causándole dolor, hay una reacción. Entonces esto va a causar hacia arriba un derrame. Esto puede sobreinfectarse, ese derrame, porque abajo tenemos una colección bacteriana. Entonces nos va a formar el empiema. O si esto persiste más tiempo y no se le da la atención, pues puede llegar a una fístula. Esto no es tan tardado como en la ameba. Esto es más rápido, jóvenes. Esto es más álgido. Ahora, entre las complicaciones abdominales tenemos los abscesos subfrénicos o los abscesos subhepáticos. Este absceso se puede romper, se puede abrir de manera espontánea. Dependerá del tamaño, dependerá de la sintomatología. A veces el paciente tiene mucho dolor y bueno, se acomoda o hace algo que facilita a que esto de manera espontánea se rompa, se drene a la cavidad peritoneal. Bueno, ya eso está contaminado, eso ya es una peritonitis, hay que abrir, lavar y dejar drenajes. Y esto puede todavía complicarse con otras cosas, abscesos residuales, perforaciones de víscera hueca, de algún segmento de delgado, de grueso. Entonces puede haber otras cosas todavía. Si la infección no es controlada rápidamente, pues el compromiso del estado neurológico está en riesgo. O finalmente puede haber un choque séptico. Y al haber esto, pues estos pacientes son los que son más propensos a presentar una falla multiorgánica.
La radiografía de tórax. ¿Qué vemos aquí? Miren, infiltrado un poquito, pero no es tanto. Pero sí lo que llama la atención. Si ustedes se fijan el diafragma del lado derecho con el izquierdo, el derecho está muy arriba. Hay una elevación del diafragma del lado derecho. Y hay un derrame del ángulo. Está borrado. Entonces, en la placa, esto vamos a ver en el absceso. O podemos ver una colección lleno de gas, o simplemente gas con un nivel. Eso te habla de un absceso. Si la bacteria produce gas, también eso nos va a mostrar. Pero aquí, básicamente, en la placa de tórax, vamos a ver eso. Una tomografía. Miren, jóvenes, en la imagen de la izquierda vemos varias imágenes pequeñas, pero intraparenquimatosos. En la imagen del lado derecho es otra imagen. Ahí vemos una colección irregular de tamaño considerable localizado en el lóbulo derecho. Y otra pequeñita, pero casi contiguas a la lesión grande. No hay calcificación, no hay nada en la cápsula. La cápsula, los bordes son irregulares. Entonces, esto te habla de una colección. Aquí hay que pedir al radiólogo que nos diga cuánto es la densidad de esto. Una ecografía. Miren, tenemos una lesión que aparentemente de bordes irregulares. Pero que esa cosa negra que ven ustedes es líquido. El líquido se ve así. Entonces aquí hay un absceso, hay una colección. ¿Qué será? ¿Un absceso? ¿Sangre? ¿O qué chingados es? Pero hay una colección. ¿Y cómo vamos a saber el paciente cómo está? ¿Cuál es la queja? Entonces, relacionando, nosotros vamos a sospechar. Aquí tenemos otra imagen de una tomografía, que básicamente la parte derecha del lóbulo derecho del hígado, en su parte inferior, tenemos una colección irregular, pero de tamaño considerable. Entonces, este paciente va a tener dolor. El hígado en condiciones normales no duele, jóvenes. El parénquima no causa dolor, pero sí la distensión de la cápsula. Y este tamaño considerable está estirando la cápsula y el paciente se va a quejar de dolor. Entonces, para esto también hay que ver cómo están los laboratorios, sobre todo los glóbulos blancos. Aquí tenemos otra imagen, bordes irregulares, con un engrosamiento en su pared. Pero esto parece estar tabicado, parecen ser dos lesiones juntas. Pero su contenido no es meramente líquido, parece ser muy espeso. ¿Por qué? Porque hay áreas que están un poquito más blanquecinas, no están tan negras. Entonces, la tomografía cuesta más, pero es excelente medio de hacer el diagnóstico. La ecografía es rápida, cuesta menos, es rápido y también tiene una sensibilidad y especificidad muy alta. Cualquiera de las dos cosas es excelente hacer para llegar al diagnóstico y empezar el tratamiento. El tratamiento inicialmente es médico, hidratación, analgésicos y todo lo demás. Básicamente, antibióticos. Una forma de empezar esto, jóvenes, es eligiendo un medicamento, un antibiótico para gram positivos, otro antibiótico para gram negativos y otro para anaerobios. Listo. Has hecho una combinación empírica, pero de gran valor. Estás cubriendo a los gérmenes gram positivos, a los gram negativos y a los anaerobios. Cualquiera sea la causa de esto, está siendo protegido. Porque si vas a esperar a que te llegue el cultivo, el hemocultivo con el antibiograma, son 2 días.
Hasta eso el paciente ya se va a chingar, ya se va a petatear. Entonces, en esto tenemos que empezar rápidamente. Aquí, ¿qué medicamentos te están sugiriendo? Metronidazol para anaerobios, clindamicina, cefalosporinas para gram positivos y gram negativos, los de tercera generación. A esto le puedes agregar, mira, metronidazol para anaerobios, cefalosporina, digamos que estoy protegiendo para gram positivos. Un aminoglucósido le pongo, la gentamicina o la micacina. Esos le pegan a los gram negativos. O, en su defecto, le pongo la ciprofloxacina. Entonces, la gentamicina, la micacina, la ciprofloxacina, la levofloxacina son antibióticos de elección para gérmenes gram negativos. La cefalosporina para gram positivos, la clindamicina de la misma manera, el metronidazol para anaerobios. Entonces, la forma de empezar un tratamiento es así. Uno para gram positivos, uno para gram negativos y uno para anaerobios. La hidratación, los calmantes y todo lo necesario. Una vez de que ya has impregnado esto, si el paciente no mejora, bueno, hay otras alternativas todavía, cuando dependerá de la magnitud de los abscesos para que esto se controle. Pero si esto no tiene resultado, puedes ir por otra cuestión, el drenaje. Para eso va a depender la localización del absceso, el tamaño del absceso, la accesibilidad para esto. Aunque tengas guía ecográfica o tomográfica, pues tienes que tener accesibilidad, tiene que ser uno de localización periférica, el ideal para hacer punción. Entonces, si con esto has logrado hacer, luego de impregnar por lo menos 3 dosis del antibiótico, bueno, ya por lo menos se ha enfriado el cuadro infeccioso. Porque no te olvides que el drenaje, pues, no es 100% seguro. Aunque estés guiado por ecografía, aunque esté guiado por tomografía, vas a funcionar y el contenido del absceso va a filtrar por la periferia de esto. Y eso, pues, es un riesgo para contaminar. Pero, sin embargo, se puede hacer, pero con la ayuda de los antibióticos. Y las otras cuestiones tienes el drenaje quirúrgico. A cielo abierto, una cirugía. Y drenas, lavas, dejas drenaje y bueno, y eso es todo. Y continuar con el tratamiento médico que has empezado con antibióticos. Y si el cultivo y el antibiograma te ha llegado, bueno, si hay que modificar, inmediatamente lo modificas de acuerdo a ese resultado. ¿A cuál es sensible? Bueno, seguramente que va a estar recibiendo uno o dos que te va a decir al esquema que has empezado. Entonces, ¿cómo se previene esto? Hay que darle atención a los factores de riesgo. La diabetes, las patologías oncológicas, las patologías hepáticas, la desnutrición y, sobre todo, factores higiénicos. El pronóstico depende de muchos factores, no solamente de uno. Va a depender de la respuesta que tengamos al tratamiento médico. Va a depender, puede ser que con esto no se logre erradicar un absceso bacteriano, pues tiene que perderse con antibióticos, pero a veces el absceso es de tamaño considerable que hay que drenar. Entonces, el esperar la respuesta. Entonces, cuando hablamos de los abscesos, tenemos que diferenciar un absceso piógeno o bacteriano que tiene una mortalidad hasta el 40% jóvenes. Y casi una gran mayoría requiere de drenaje. Aunque te responda al manejo médico. Si es una colección de tamaño considerable, es mejor drenar y continuar con esto.
En cambio, el absceso a mediano, pues la mortalidad es, si no hay complicaciones, no hay. El tratamiento médico y punto. Mueren los bichos y todo esto se supone que tiene que reabsorberse, pero también va a depender del tamaño de esto. Entonces, no es igual el absceso mediano que el absceso bacteriano, porque aunque esté afectando el hígado, nosotros tenemos que llegar a la precisión diagnóstica y saber diferenciar y sospechar y confirmar con los exámenes que hemos recordado. Entonces, eso sería en lo que es los abscesos hepáticos. Bueno, jóvenes, si es que no tienen alguna pregunta, yo creo que vamos a quedar aquí y mañana pues veremos de continuar y si podemos abarcar un poquito más porque el tiempo nos va a pisar, tenemos clases hasta el viernes nada más. Nos toca todavía el tema que nos han encargado, el quiste hidatídico y los tumores hepáticos. Entonces, en esto tenemos que hablar los benignos y los malignos, sobre todo el hepatocarcinoma. Entonces, vamos a quedar hoy aquí, jóvenes, y mañana, por favor, continuaremos. Ahora, quiero hacerle yo una pregunta. ¿Hasta qué hora podemos extendernos? ¿Será factible hacer la clase hasta más de las 7? No quisiera abusar como la primera o la segunda vez que hemos pasado. ¿Será posible o tienen otra clase de inmediato después de esto? Sí, doctor, se puede. La clase es recién a las 8 de interna. Ya. Sí. Entonces voy a abusar de su bondad, jóvenes. Y entonces vamos a quedar aquí. Y si podemos, mañana pues vemos 2 temas, porque quiero dejarle una sola clase para el cáncer de hígado. Es una clase que, bueno, hay que darle más atención y más tiempo. Es algo tal vez novedoso para ustedes. Bueno, siempre llama la atención el nombre, ¿no? Entonces, nos vemos mañana, chicos. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Mañana, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana.